cuando le coges el tranquillo y empiezas a cogerle el gusto a leer, la verdad es que para mí se acabó convirtiendo en un vicio, o sea, me voy de donde estoy, que no quiero estar, y me voy a vivir otras vidas por ahí. Me llamo Noa Alarcón y soy la librera y la dueña del Asterisco, que es una librería que está aquí en Granada. Pues mis primeras lecturas, la verdad es que no me acuerdo, yo siempre he estado leyendo cosas. Siempre he tenido mucha obsesión por aprender a leer. En casa de mis abuelos había muchos libros y siempre me dejaban jugar con ellos, igual que muchas películas. Era la época esta en la que empezaron a haber aparatos de VHS en casa, entonces mi abuelo empezó a grabar todas las películas clásicas que echaban en la tele y luego yo las veía, y me pasaba lo mismo con los libros. Mi abuelo tenía una colección muy grande de libros en casa, de clásicos o de muchas cosas, y entonces de todas maneras mis primeras lecturas fueron más los libros que, por ejemplo, cogía en la biblioteca del colegio, las lecturas estas infantiles del barco de vapor y todo eso. Suena un poco cursi, pero siempre tengo poesía. No siempre leo poesía, pero siempre me gusta tener poesía cerca. Mi abuelo me regaló algunos libros de poesía porque él tenía esa biblioteca para regalos de cumpleaños o de reyes o algo así. Cuando ya fui un poco mayor, como yo era la nieta que leía, siempre me acababa regalando libros de su biblioteca. Y me regaló algunos, por ejemplo, de Miguel Hernández o de Octavio Paz, algunos poetas de estos así muy clásicos. Y desde entonces siempre me he dado cuenta de que es algo como que, aunque no lo lea siempre, siempre necesito tener libros de poesía cerca, por si pasa algo, poder leer algo y que te ayude un poco a, no sé, a ver las cosas de otra perspectiva. No es lo mismo, a mí me gusta mucho leer novelas, me gusta mucho leer ensayo, pero cuando lees poesía tiene esta cosa de te estás como leyendo hacia adentro, estás leyendo cosas que te explican a ti mismo, no es tanto cosas que te miran hacia afuera, y a veces pues es igual poder hacerlo. Pues hay uno que ahora no encuentro, estoy muy enfadada porque lo traje para un taller a la librería y no sé dónde está, tiene que estar en algún lado y no quiero perderlo. Es el libro de la cocina judía de Claudia Rodin, es una edición que hicieron en español de una editorial que ya no existe. Ese libro ya no se encuentra en ningún sitio en español, en inglés sigue habiendo alguna edición, pero ese libro me lo compré yo cuando me mudé a Barcelona. En 2007, finales de 2007, me mudé a Barcelona y se convirtió como en mi segunda casa y fue una experiencia muy importante. Y en aquel momento estaba estudiando filología hebrea en la universidad y estaba un poco tomando contacto con toda esa parte un poco de historia familiar antigua, ¿no? Sobre el mundo judío y eso. Tampoco es que provenga de la familia judía, pero bueno, es así un poco largo de explicar, pero era una parte que me gustaba explorar. Y había una pequeña librería en una de las zonas más bonitas de la ciudad, y esa librería tampoco existe ya, cerró, y era una librería que estaba especializada en temática judía. Y tenía libros muy raros y descatalogados y que no se encontraban en ningún sitio. Y yo pues me llamó mucho la atención ese libro, tenía un poco de dinero, no sé por qué, porque siempre está siendo duro, pero en aquel momento tenía dinero y me compré el libro de la cocina judía de Claudia Rodin. Y cuando empecé a leerlo yo pensaba que era un libro de cocina normal y resulta que no, es una historia súper apasionante sobre la cultura judía, pero desde la perspectiva de las cocinas, de cómo se ha cocinado, de cómo las mujeres han hecho, de las celebraciones, de las cosas súper... No es la típica historia a lo grande, de los grandes acontecimientos, de los grandes hombres de poder, sino la historia común, cerrada de las personas. Y esta mujer lo cuenta de una manera tan bonita que se convirtió en una cosa como que siempre acababa yendo a ese libro, no en sí para hacer las recetas, porque la verdad es que son dificilísimas y no soy tan buena cocinera, pero para leer la historia que iba contando y ponerte en contacto con esa forma de narrar historias. Y yo que luego necesito narrar historias y soy una persona que he aprendido a narrar historias en mi vida cotidiana, ese libro me ayudó mucho a entender cómo la perspectiva cambia totalmente una historia y que no necesitas contar grandes acontecimientos para que sea interesante, sino saber cómo contar las cosas muy pequeñas es lo más importante.